Introducción a la reducción del riesgo de desastres en el Distrito Metropolitano de Quito. En la segunda unidad nos enfocaremos en los sismos. El Instituto Geofísico define a sismo como un sacudón, movimiento o vibración del suelo, generalmente producido por la liberación súbita de energía a causa del desplazamiento de masas rocosas en una falla tectónica. Se entiende por tectónica al estudio de la deformación de la corteza terrestre. Es decir, los sismos se asocian a la liberación de energía producto de las dinámicas geológicas de la Tierra. Es importante tomar en cuenta que el Ecuador es un país con un alto grado de riesgo de sismos. En el texto Ecuador Referencias Básicas para la Gestión del Riesgo se indica que el Ecuador es un país de muy alto riesgo sísmico. Como evidencia, el número de fallecidos por terremotos durante el periodo histórico post-conquista son cerca de 70.000 personas. Frente a las costas ecuatorianas, en la zona de subducción en la placa de Nazca o bajo la placa sudamericana, se han registrado sismos más grandes de la historia del país. Por otro lado, grandes efectos causados por terremotos se han registrado en la zona de la Sierra Central y Norte con magnitudes moderadas entre 5 y 7,5. Una alta densidad poblacional y presiones de desarrollo urbano hacen que el país sea altamente vulnerable a los sismos. Elevadas pérdidas se han producido por grandes sismos históricos en el Ecuador. Por ejemplo, Ambato en 1698, Latacunga en 1757, Riobamba en 1797, Ibarra en 1868, nuevamente Ambato en 1949, en el nororiente 1987, Pujilí 1996. En la costa, asociados al proceso de subducción, se han producido también grandes terremotos, incluso con impactos regionales significativos, como son los de 1906 en Manabí Esmeraldas, suroccidente de Colombia, 1942 Manabí Guayas, 1953 El Oro Guayas, 1958 Esmeraldas, 1970 Loja, 1979 en el suroccidente colombiano y parte del norte de Esmeraldas, 1998 Bahía de Caracas y finalmente 2016 Manabí y Esmeraldas. En Quito se han presentado de forma permanente sismos. En las recientes décadas se ha destacado el terremoto de 1990 en la noche del 10 de agosto, en que un temblor de magnitud 5.3, ubicado a escasos 2 kilómetros al norte del epicentro del temblor del día del 12 de agosto de 2014, con una magnitud 5.1, destruyera casas de adobe y tapial en un radio de más de 12 kilómetros a la redonda, además de algunas construcciones modernas, sobre todo en las zonas de Pomasqui y Puzuquí. Estos dos eventos sísmicos están relacionados con la estructura geológica conocida como la falla del sistema o el sistema de fallas de Quito. Pero la ciudad también puede ser afectada por sismos externos, como por ejemplo los sismos de Ibarra de 1868. Ahora revisaremos las características y el origen de los sismos. El instituto también indica que los estudios de la geofísica y geodinámica realizados en las últimas décadas han demostrado que la Tierra se encuentra formada por 4 capas concéntricas principales: la litósfera, la astenosfera, la mesósfera y la endósfera o núcleo. La litósfera, con un espesor entre 50 y 300 kilómetros, es la capa más superficial y externa de la Tierra. Es rígida y está formada por las cortezas continental y oceánica, y la parte externa del manto superior. Se encuentra fragmentada en una serie de placas tectónicas y litosféricas, en cuyos bordes se generan los fenómenos como magmatismo, incluido el vulcanismo, y la sismicidad y la formación de cordilleras. La astenosfera corresponde al resto del manto superior, y se comporta como un fluido denso, muy denso. Por esta razón no produce sismos, pero tiene una gran importancia en el movimiento de las placas tectónicas. La mesósfera, conocida como manto inferior, se encuentra formada por rocas calientes y sólidas, pero con una cierta plasticidad. La endósfera, que corresponde al núcleo, su parte externa tiene material fundido de hierro y níquel, y el interno es completamente sólido, formado principalmente por hierro. Se ha determinado que el planeta está dividido en placas tectónicas que interactúan entre sí, moviéndose en diferentes direcciones. En los límites entre las placas tectónicas existen
zonas de creación de nueva litosfera y en otras donde la litosfera se consume o reabsorbe. Al enfocarse en las costas del Océano Pacífico, se entienden que las fuerzas dinámicas que hacen que el Ecuador se encuentre en el cinturón de fuego del Pacífico, en donde la placa de Nazca se subduce o se hunde bajo la placa sudamericana. Esto a una velocidad de apenas 60 milímetros por año. Esta interacción entre las placas hace que se acumulen esfuerzos tanto en la zona de contacto como en la parte interna de las placas, tanto la continental como la oceánica, que al ser liberadas producen sismos, siendo una de las fuentes de sismos en el país. Una falla geológica es una fractura en las rocas que por efecto de las grandes fuerzas a las que está sometida se mueve provocando sismos. En el Ecuador, debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, se producen fuerzas muy importantes sobre sus bordes y se generan fracturas al interior de ellas, denominándose fallas geológicas. Los sismos se pueden presentar en todas estas fallas. Un ejemplo es el sistema de fallas de Quito, en la que se puede apreciar su movimiento inverso y las zonas en las que se pueden producir sismos. El origen de los sismos tienen diferentes fuentes, entre ellas fallas tectónicas o geológicas, volcanes, por choque de meteoritos, por actividad antrópica, explotación minera o pruebas nucleares, entre otras. Como se verá más adelante, no todas ellas producen daños o afectaciones. Es importante también conocer la diferencia entre hipocentro y epicentro. El primero es el lugar en donde se produce la liberación de energía, es decir, donde se genera el sismo, mientras que el segundo es la proyección directa a la superficie del lugar en el que se genera el sismo. Cuando ocurre un sismo, las ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo y para detectar dicho movimiento se utilizan instrumentos especiales, los sismómetros y los acelerómetros. Estos instrumentos que tienen como principio de funcionamiento la inercia de los cuerpos, es decir, la resistencia que tiene un cuerpo al movimiento o a variar su velocidad. Los sismos se miden a través de dos parámetros, magnitud e intensidad. La magnitud de un sismo es una medida relacionada a la energía liberada de un sismo, es un valor único que se obtiene a partir de las características que muestra el sismo en los sismogramas. Existen varias escalas de acuerdo al parámetro que se desea analizar, entre estas, magnitud local, magnitud de ondas de cuerpo, magnitud de ondas de superficie, magnitud de momento sísmico o MW. Esta última es la más utilizada para los reportes de los sismos, pues no presenta saturación y ruido en valores altos. La intensidad es una medida que evalúa el daño ocasionado por un sismo en un lugar específico. La escala de intensidad más usada en la actualidad es la Escala Macrosísmica Europea o EMS 98, que también es utilizada en otros continentes. Es una actualización de la escala MKS 64. La escala indica el grado en que el terremoto afecta o afectó a un lugar específico. Se constituye de 12 grados, el grado 1, no sentido, hasta el grado 12, completamente devastador. Existen otras escalas aún utilizadas como la de Mercalli o que al igual que la EMS 98 se constituye por 12 grados de afectación. Hay varios términos que se usan, entre ellos terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico. El IGPN nos indica que todos estos términos son sinónimos. Sin embargo, en el lenguaje común se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones y de temblor cuando el sismo no ha provocado daños. ¿Se pueden predecir los sismos o terremotos? No. O aún no. Es imposible predecir un sismo y la ciencia moderna todavía no es capaz de hacerlo. La predicción implicaría definir la fecha exacta, su localización y qué tan fuerte será. En el mundo se han implementado sistemas de alerta temprana para sismos, pero requieren de ciertas condiciones y distancias desde las fuentes que hacen que la implementación de la tecnología sea muy compleja y con un nivel de éxito muy bajo. Los principales efectos de los sismos son colapsos estructurales, se incluyen represas, efectos relacionados con la amplificación del sismo, licuefacción del suelo, movimiento en masa, tsunamis, afectaciones de estructuras de alto riesgo como centrales térmicas y nucleares, incendios estructurales, fuga de materiales peligrosos, así como efectos sobre la población y la producción.
Es importante indicar que los efectos también dependen de la distancia a la fuente de emisión de las ondas sísmicas. La amplificación surge cuando las ondas sísmicas viajan por una superficie sólida y luego llegan a una zona menos sólida, la cual puede ser relleno o zonas arenosas. Entonces la onda puede desplazarse fácilmente amplificándose, provocando que el sismo se sienta más fuerte en unas zonas que otras. El efecto de sitio o respuesta de sitio es la respuesta que tiene un lugar ante un evento sísmico, influenciado por las condiciones geológicas y topográficas locales y en gran medida de la primera decenas de metros del subsuelo. El efecto se relaciona de forma directa con la amplificación. Los efectos de sitio son la consecuencia de las modificaciones que sufren las ondas sísmicas por la presencia de depósitos blandos, es decir, los materiales que componen el suelo y de su consolidación. La licuefacción. Este efecto puede ser notable en lugares que son llanos, que están bajo el nivel del mar, o en lugares que son pantanosos. Cuando ocurre un sismo, el nivel freático del suelo puede subir, nivel de agua subterránea, provocando que los edificios y las estructuras colapsen debido a que la superficie se torna blanda. Para conocer si algún lugar tiene un alto potencial de licuefacción, se determina la relación entre la intensidad del movimiento del terreno y la resistencia en la penetración del mismo. Los movimientos en masa, deslizamientos, derrumbes, entre otros, se pueden presentar por causa de los sismos debido a la inestabilidad que ellos provocan en el suelo. Los lugares más susceptibles a los movimientos son áreas inmediatamente debajo de pendientes empinadas o en relieves topográficos altos, con suelos superficiales compuestos de materiales sueltos o poco compactados, áreas propensas a desestabilizarse por la recaudación de grandes cantidades de agua, zonas con vegetación mínima y alteraciones humanas. Los movimientos causados por sismos han provocado grandes pérdidas. Un ejemplo, el sismo ocurrido en El Salvador el 13 de enero del 2001, de magnitud 7.7, provocó que 150.000 metros cúbicos de tierra se desprendieran de la cordillera del Bálsamo, sepultando alrededor de 200 casas. El tsunami es uno de los efectos más devastadores de los sismos, cuando existen condiciones para su generación e impacto. Los efectos pueden provocar mucho daño cuando afectan a zonas costeras habitadas. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional señala que el sistema de fallas de Quito inicia a la altura de la población de Tambillo, al sur, y avanza hacia el norte hasta la población de San Antonio de Pichincha, definiendo un trazado de 47 a 50 kilómetros de longitud. Según la forma del terreno, morfológicamente está representado por las lomas del Tablón frente a Maguaña, Puengasí, Lumbicí, El Batán, La Bota y Bellavista Catequilla en el extremo norte de la estructura pasando por Calderón. Estas colinas son el resultado superficial del fallamiento tipo inverso que no alcanza la superficie, pero que pliegan las capas formando las lomas. Es esta razón por la que Quito, a fuerza de sismos repetitivos en su historia geológica, se levanta unos 400 metros sobre el nivel del valle interandino. Es importante indicar que han existido sismos que presumiblemente provienen de ramificaciones del sistema o de fuentes sísmicas externas a la ciudad. En la época colonial, varios sismos afectaron a Quito, tal como se puede evidenciar en los grabados de las iglesias. Se concluye que al menos 50 sismos han golpeado la ciudad de Quito, varios de ellos con origen en el sistema de fallas de Quito, pero otros con un origen aún no definido. Un aspecto a resaltar es que los sismos de Quito han sido acompañados por movimientos en masa, varios de ellos causando graves afectaciones a las viviendas y a la movilidad de la ciudad. Por medio de la historia de los sismos en la ciudad se conoce que las afectaciones han sido severas y han provocado grandes pérdidas. De forma adicional, es necesario recordar que el eje del gobierno central se asienta en la ciudad de Quito, por lo que el riesgo a nivel país es muy elevado, especialmente en lo relacionado a la gobernabilidad. Se pueden identificar 5 vulnerabilidades principales en relación a la amenaza sísmica. Existe, la primera, una gran cantidad de construcciones que no cumplen con la norma ecuatoriana de la construcción, así como construcciones muy antiguas, ilegales o con ampliaciones no autorizadas. Segundo, existen asentamientos de población en zonas de alto riesgo o de riesgo no mitigable. Situación similar ocurre con algunas instalaciones productivas. En tercer lugar, algunos de los servicios esenciales o críticos son poco resilientes en relación a la amenaza sísmica, ya sea por su infraestructura, construcción y exposición,
por su esquema de funcionamiento, por su dependencia de factores externos, proveedores, que pueden ser afectados por sismos o por las potenciales afectaciones a su personal. En cuarto lugar, de la experiencia y registros históricos, los escenarios indican que las afectaciones generarían demandas de asistencias que no podrán ser satisfechas con las capacidades existentes en la actualidad, por lo que la primera respuesta sería complicada y requeriría de soporte externo a Quito y posiblemente internacional. Y finalmente, número 5, no hay programas sólidos de preparación poblacional. Las competencias de la preparación para desastres de origen natural se encuentran compartidas entre el nivel nacional y el local, pero no hay una articulación para estos programas de preparación. En esta unidad hemos aprendido que Quito está expuesto y es susceptible a sismos que generen impacto en los sistemas y población. Es importante considerar que Quito alberga a las entidades del gobierno central. Históricamente se han presentado terremotos con impactos severos. Los sismos pueden provocar eventos secundarios con efectos sobre los sistemas y la población. Finalmente, los sismos no se pronostican, pero sí podemos prepararnos para su ocurrencia y reducir los impactos.